Esto es Proyecto Turquía Podcast. Un espacio para conversar acerca de Dios y la obra misionera en Turquía y todo Medio Oriente. Acompáñanos. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Proyecto Turquía Podcast. Les saluda su amigo Julio César López Alcaraz y estamos muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes. Esta temporada hemos tratado algunos temas muy interesantes, enfocándonos mucho en lo que es misionología, y ya hemos tratado algo de misionología, dimos una introducción y también vimos algo acerca de choque cultural. El día de hoy vamos a entrar a un tema muy importante para todos aquellos que quieren aprender más acerca de la obra misionera, que quieren convertirse en misioneros, y vamos a estar hablando acerca de la enculturación. Vamos a estar hablando acerca de lo que es esto, enculturación. Vamos a estar dando algunos principios de enculturación y también vamos a estar hablando acerca de algunas estrategias de enculturación. Y para entrar ya de lleno al tema, vamos a explicar primero esto. Vamos a suponer que un obrero, un misionero, está tratando de llegar a un pueblo que es de diferente cultura. Y obviamente entre el obrero y ese pueblo que se desea alcanzar hay una barrera con muchos obstáculos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, el obstáculo del idioma, el obstáculo de las normas de conducta, el obstáculo de la cosmovisión de ese pueblo. Entonces, uno de los errores que cometemos como misioneros es tratar de hacer a ese pueblo que tiene esa cultura, tratar de forzar a que ellos atraviesen esa rejilla para que ellos vean nuestras maneras de hacer las cosas, para que ellos entiendan el mensaje. Pero ese es un error que no debemos cometer, porque pueden suceder algunas cosas. Por ejemplo, el pueblo que deseamos alcanzar, si nosotros los forzamos a que ellos mismos sean los que atraviesen la rejilla, pues quizás no vamos a ser considerados como propios de su pueblo, de su cultura. No vamos a tener ese respeto por parte de ellos. Otro problema que puede suceder es que la efectividad del mensaje que vamos a dar no va a ser tan grande, y ese pueblo va a seguir en la necesidad de ser evangelizado. Entonces hay una solución eficaz, hay una sola solución eficaz para el problema de la cultura en lo que al misionero concierne, y es que él es el que debe aprender a pasar a través de la rejilla. Es el misionero el que debe aprender a atravesar esa rejilla. Es él el que debe aprenderse la cultura del pueblo al cual es llamado a evangelizar. Él es el que debe comunicarse en la lengua de ellos, usando sus normas de conducta y sus sistemas de símbolos para expresar significado. Esto se llama enculturación. Enculturación es empaparnos de la cultura a la cual
nosotros queremos evangelizar, empaparnos de la cultura, sumergirnos en las normas de conducta del pueblo al cual nosotros estamos tratando de alcanzar. ¿Sí? Y obviamente hay muchos aspectos acerca de esto. Entonces, ¿cuál es el camino a la enculturación? Si tú tienes ahí una libretita y quieres aprender más acerca de esto, te animo a que hagas tus notas para aprender juntos. Entonces, ¿cuál es el camino a la enculturación? El proceso de enculturación comienza el mismo día que el misionero se pone a estudiar por primera vez el pueblo al que es llamado. Y esto es muy importante comprenderlo, porque quizás nosotros estamos esperando llegar a ese país o a esa región al cual el Señor nos ha llamado a evangelizar para comenzar nuestro proceso de enculturación. Y es cierto, no hay nada más efectivo que ya estar en ese lugar, en ese país al que hemos sido llamados. Pero nuestro proceso de enculturación puede empezar aquí y ahora, al estudiar la cultura a la cual estamos llamados a evangelizar, al estudiar las normas de conducta. Es muy hermoso poder estudiar la cosmovisión, su forma de pensar, la religión de ese pueblo en específico. Entonces, desde ese momento en el que tú y yo quizás no estamos ya presentes en ese punto geográfico al que Dios nos ha llamado, pero es muy hermoso cuando tú y yo desde ahorita podemos comenzar a estudiar al pueblo que queremos alcanzar para Cristo. Desde ese momento comienza el proceso de enculturación. Ahora, cuando ya se llega a entrar en esa cultura, que ya estamos ahí, debemos aprender a entender las normas de conducta de ese pueblo. No entenderemos por qué la gente se comporta así al principio. Tal vez hasta nos impacientemos y nos lleguemos a irritar por su manera de ser. Y esta es una reacción normal de uno que entra en otra cultura y es parte de lo que se conoce como choque cultural que vimos ya la semana pasada. Entonces, es importante comenzar nuestro proceso de enculturación desde este momento si sentimos que Dios ha puesto en nosotros el llamado misionero y deseamos evangelizar a tal o cual región en específico. Entonces, comencemos desde ahora. Ese es el ánimo que queremos darle el día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca de algunos principios de enculturación, si les parece, y vamos a entrar de lleno a esto. El obrero debe pasar un tiempo considerable aprendiendo a comprender a ese pueblo que desea alcanzar. Se requieren por lo general de 2 a 5 años para completar un proceso de enculturación. Sí, entonces es un camino largo que hay que recorrer para empaparse totalmente de esa cultura. Pero aún pasados 5 años este proceso no estará completo, quizás, a menos que se hayan seguido los principios correctos. Algunos misioneros nunca llegan a enculturarse por completo porque nunca tratan de adoptar las normas de conducta de la cultura hospedadora. Entonces el obrero debe aprender a comer con ellos, debe aprender a dormir con ellos, a viajar con ellos, a recibir a los visitantes y a hacer una multitud de otras cosas exactamente como lo hace la gente de la cultura local. ¿Sí? Debemos usar sus medios de transporte que ellos usan. ¿Sí? Estar con ellos. Al obrar de esa manera de ellos, pronto empezará a comprender por qué ellos proceden de esa manera. Eso lo llevará a la comprensión de los valores en que se basan esas normas de conducta. Aprenderá el misionero no solo a comprenderlos, sino que él mismo empezará a adoptar muchos de esos valores.
comenzarán a tener sentido para él, para el misionero. Cuanto más pueda el obrero, el misionero mismo adoptar las normas de conducta de la gente del lugar, tanto más se convencerán de que él los respeta y se interesa por ellos. Para llegar a esto, el evangelista debe pasar bastante tiempo con la gente. Es crucial pasar tiempo de calidad con la gente. Es un error entrar en otra cultura con el fin de evangelizar al pueblo y luego pasar el menor tiempo posible con ese pueblo. Yo creo que como misioneros muchas veces tenemos esta pasión, fervor en nuestro corazón por llegar a un lugar y rápido comenzar a evangelizarlos, a predicarles el evangelio, y muchas veces nos dedicamos a eso en lugar de pasar tiempo de calidad con ellos en su rutina diaria. Entonces es importante que nos enfoquemos más en pasar tiempo con ellos que en llegar a predicarles rapidísimo. No es muy funcional eso. Entonces, ok, creo que está lloviendo. Tenemos lluvia aquí en el estudio. No sé si eso pueda perjudicar, pero bueno. Vamos a continuar. Entonces, el misionero tiene que aprender a tener esparcimiento y diversión con los miembros de la cultura hospedadora. Es increíble lo que esto aporta a nuestro proceso de enculturación como obreros. Necesitamos pasar tiempo de esparcimiento y diversión con ellos. Si no aprendemos a recrearnos con la gente en la misma forma que lo hacen ellos, lo más probable es que busquemos a personas fuera de esa cultura hospedadora para satisfacer nuestra necesidad de esparcimiento y confraternización. Entonces, si nosotros hacemos eso nos va a privar de contar con sinceros y significativos ratos de comunicación que deben formar parte del proceso de enculturación. Los ratos de comunicación informales son con frecuencia los más eficaces. Y esto es totalmente cierto. Recuerdo que yo aprendía más acerca de sus normas de conducta y de su idioma. Yo podía aprender más en los tiempos informales con los turcos cuando estaba allá en Turquía. Yo aprendía mucho más acerca de su idioma, de sus normas de conducta, de su cosmovisión, cuando salía a tomarme un chai al centro con ellos, cuando salía a tomarme un chai a la plaza, cuando salíamos por helado, cuando íbamos en las tardes a comer helado ahí en el centro de Adana. Yo aprendía más de esos momentos con ellos, cuando salíamos a tomarnos fotos a la plaza. Aprendía a conocerlos cuando salíamos ahí a hacer un picnic al parque. Y comíamos los alimentos que ellos hacían. Yo aprendía mucho más allí que lo que aprendía el domingo en el servicio formal, en el servicio dominical. O aprendía más en esos ratos informales que cuando ya me sentaba a aprender el idioma turco de una manera formal. Entonces es muy importante los ratos informales son los que con frecuencia son más eficaces. ¿Okay? Entonces, el hecho de adoptar las normas de conducta de la cultura hospedadora no quiere decir que el misionero tenga que adoptar una conducta que comprometa su propio sentido de moralidad. También esto es importante. Por ejemplo, el misionero no tiene que volverse un nativo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del África, de las etnias en África, el misionero no tiene que volverse un nativo como tal para identificarse con las normas de conducta del pueblo hospedador. Por ejemplo, si la norma de conducta de la cultura huésped es andar desnudo, el misionero no debe sentirse obligado a hacer lo mismo. Imagínense eso. Entonces no debe
no debemos de sentirnos obligados a hacer lo mismo. La gente del lugar comprenderá que el misionero procede de otra cultura y que nunca habrá de ser completamente igual a ellos. La clave es adoptar tanto de sus normas de conducta como sea posible para identificarse con ellos, ¿sí? Para aprender su sistema de valores y para enterarse de su cosmovisión. Ya posteriormente, el evangelio penetrará la cosmovisión de ese pueblo al que deseamos alcanzar y podremos ganarlos para Cristo. Ellos van a adoptar la cosmovisión de Cristo, la cosmovisión cristiana, la cosmovisión del evangelio. Entonces es importante entender eso. Muy bien, vamos a movernos ahora a estrategias de enculturación. Recordemos que estamos tratando aspectos de misionología, la misión de la iglesia. Y es importante ver los principios de enculturación y también las estrategias de enculturación, cómo podemos empaparnos y sumergirnos de la cultura del pueblo al que queremos alcanzar. Es necesario porque es impresionante la cantidad de jóvenes o de hermanos que sienten que tienen el llamado misionero, van a tal o cual pueblo, país, y se les hace muy difícil aprender el idioma, se les hace muy difícil adoptar las normas de conducta de ese pueblo. Nunca terminan sintiéndose en casa, nunca completan su proceso de enculturación y por lo tanto se regresan a su iglesia local o se regresan a su país de origen. Entonces es importante que si nosotros tenemos el llamado misionero y estamos empezando a entender esto, todo lo que envuelve misiones, es importante que nosotros desde ahorita aprendamos algunos principios que nos van a ayudar cuando ya estemos en el campo, algunas estrategias. Me encanta misionología porque vemos todas las estrategias, estamos, por así decirlo, al frente de batalla, estamos en el escenario de las operaciones, donde vemos estrategias de cómo alcanzar algún pueblo en específico, cómo podemos plantar una iglesia. Entonces, eso es un tema que me emociona mucho. Yo sé que hay muchos de los que nos escuchan en este podcast también les interesa todo eso. Entonces, es importante poner atención a todos estos detalles, conocer estrategias para que nosotros podamos hacer más efectivo nuestro trabajo en el campo. Entonces, vamos a ver estrategias de enculturación. El misionero debe evitar el etnocentrismo. En vez de juzgar las normas de conducta de la cultura local según sus propias normas culturales, ha de hacer lo contrario a eso. Entonces, actuar como un cristiano devoto según las propias normas culturales del evangelista o del misionero puede parecerle a la gente de la cultura local como una conducta muy profana. Y esto es impresionante, pero es una realidad. Por ejemplo, para las mujeres de la cultura del misionero, podrá ser una conducta normal usar vestidos que llegan unos cuantos centímetros por debajo de la rodilla. Para ellas se considera una forma modesta de vestirse. Pero si ese misionero y su familia van a otra cultura, como por ejemplo a la de la India, donde las mujeres solo pueden ser vistas en público si su vestido es lo bastante largo como para cubrirles los tobillos, entonces su esposa, la esposa del misionero, debe ajustarse a la norma de la cultura huésped. Hacer menos que eso menoscabaría innecesariamente el respeto que ese pueblo tiene hacia su familia y también para con el evangelio que el misionero está representando. Entonces, el evangelista, el misionero, debe seguir las normas
de la cultura huésped en todas las formas posibles. Si la gente cree que es importante orar temprano todas las mañanas, el misionero debe aprender a ser también así. Si esa cultura establece una norma más elevada de honestidad personal que el de su propia cultura, entonces el misionero debe de establecer también un nivel más elevado para sí mismo. Sobre todo, la conducta del misionero debe mostrar una mayor piedad y devoción a Dios que la persona promedio de esa cultura. Debe tener cuidado de evitar toda conducta que se considere indigna de una persona religiosa. La norma de conducta de la cultura huésped no es la meta, es solamente el punto de partida. El misionero prudente sigue esas normas tanto como sea posible a fin de poder ganarse un auditorio para comunicarle niveles aún más altos. ¿Y cuáles son esos niveles más altos? Pues los de la Biblia. ¿Sí? Entonces, el misionero debe de abstenerse de introducir ideas, mensajes e innovaciones importantes hasta no estar seguro de haberse construido una plataforma desde la cual poder penetrar la mente de los oyentes. Es importante esto. Uno de los errores más comunes que cometen los obreros, y lo hablábamos al principio, es empezar a predicar el evangelio tan pronto llegan a la nueva cultura. Predican la misma clase de mensajes, emplean las mismas ilustraciones y las mismas formas de comunicación que acostumbraban en su propia cultura. Hacen interpretar el mensaje a la lengua local. Así los procesos de pensamiento, las formas de comunicación, las ilustraciones y la actitud del que presenta el mensaje va a parecer todos muy extranjeros y por lo general indeseables para la mentalidad de su audiencia. Aun cuando la gente entienda bastante bien el mensaje del misionero por la alta capacidad de un buen intérprete, lo más probable es que no le den mucho valor. Entonces, un misionero, para poner un ejemplo, un misionero siguió esa forma de proceder en el Japón. Acabado de llegar a Japón, contrató un intérprete y empezó una campaña de predicación. Cuando hizo la primera invitación para la salvación al final del culto, todos indicaron que aceptaban a Cristo. En el segundo culto sucedió lo mismo. El evangelista sacó en conclusión que tanta gente se estaba convirtiendo que no podía dedicar tiempo para aprender la lengua japonesa, y ese es un error. Él siguió predicando durante un año entero con el mismo intérprete antes de enterarse de la verdad. Cada vez que pedía que levantaran la mano los que quisieran aceptar a Cristo, el intérprete simplemente decía que todos levantaran la mano. De manera que todos levantaban la mano para que el predicador no perdiese su prestigio y porque el intérprete les decía que lo hicieran. Nadie sabe en realidad cuántos de aquellos oyentes, si es que hubo algunos, se habrán convertido de verdad. Ese misionero habría tenido mejor éxito si hubiese empleado tiempo para aprender el idioma y el modo de comunicarse en forma significativa en la cultura japonesa. El problema no radica en el mensaje del Evangelio. Está en la habilidad del mensajero para comunicar de veras el Evangelio. Hasta que el proceso de enculturación no esté bien avanzado, el evangelista no tendrá la habilidad de comunicar la realidad del Evangelio en una forma que la gente pueda recibirla. Y esto es una realidad, pasa mucho. Escuchamos testimonios de amigos nuestros misioneros que ya tienen años y años en el campo. Y ellos nos cuentan de sus primeros años en el campo, cómo luchaban con la frustración de que ellos querían llegar y predicarles a sus vecinos, querían ya predicar, enseñar, tenían ese deseo, pero no podían hacerlo por cuestión del idioma y su mensaje no iba a ser tan efectivo. Entonces
Ellos nos cuentan cómo luchaban con ese proceso, pero con el paso de los meses, con el paso de los años, ellos fueron aprendiendo de una forma correcta el idioma, fueron aprendiendo las normas de conducta, que su mensaje ahora fue mucho más eficaz. Entonces, no nos desesperemos. Si tú y yo estamos próximos a ir al campo misionero, no hay que desesperarnos, no hay que caer en frustración, sino que al contrario, los primeros años son de aprendizaje. Los primeros años son para conocer, para palpar, para escuchar, para aprender, para oler, ¿sí? Para relacionarnos con la cultura huésped. Entonces, dediquemos tiempo al aprendizaje del idioma para que podamos llevar el mensaje del Evangelio de una forma eficaz. El mensaje del Evangelio es lo más hermoso, es el mensaje más importante que la gente pueda escuchar. Es la noticia más importante que la gente necesita escuchar, y nosotros, como obreros, debemos llevar el mensaje de una manera correcta. Demasiadas veces los misioneros interculturales llevan a otros pueblos el evangelio completamente envuelto en la funda de su propia cultura. La gente no ve así el evangelio, tan solo ve la envoltura cultural. Les parece extranjero y sin atractivo. Ellos no tienen la capacidad de quitar esa envoltura cultural. Es el misionero el que debe hacerlo. Y la única forma en que podrá hacerlo será empleando suficiente tiempo para enculturarse él mismo al modo de vida de ellos, a fin de conocer cómo presentar el importante mensaje de vida del Evangelio de una manera que ellos puedan entender, evaluar y recibir. Para dar otro ejemplo muy hermoso, contrario a lo que hizo el misionero en el Japón, cierto misionero le preguntó al jefe de una tribu africana si podía traer a su familia para que vivieran en esa aldea con ellos. El jefe le preguntó el motivo. Entonces el misionero le dijo que tenía un importante mensaje para el pueblo del jefe. ¿Cuál es el mensaje?, le preguntó el jefe de la tribu. Se lo diré si permite usted que mi familia y yo vivamos con su pueblo por 2 años, le contestó el misionero. El jefe de la tribu convino en el plan, estuvo de acuerdo. Durante esos 2 años, el misionero y su familia aprendieron la lengua de ese pueblo, así como a cultivar la tierra, a cocinar, a comer, qué bonito, y comportarse en forma muy similar a como lo hacía la gente de esa aldea. Todos sentían curiosidad respecto de los extranjeros, especialmente al principio. Los veían orar, se fijaban cómo amaban a sus hijos, se daban cuenta de cómo se hacían amigos de la gente. Luego, pasados 2 años enteros, toda la aldea decidió tener una celebración especial para que el misionero pudiera comunicarles por fin su importante mensaje. Habían aprendido a amarlos y a respetarlos a él y a su familia. Estaban realmente ansiosos de saber por qué habían dejado su propio pueblo para vivir entre ellos durante esos 2 años. Cuando el misionero se levantó para hablarle al pueblo en la propia lengua materna de ellos, todos estaban atentos de verdad. Empezó por el principio, justo como lo hacían los ancianos cuando por las noches contaban sus relatos junto a las fogatas. Les contó la historia de un hombre especial enviado por Dios. Hora y media más tarde, cuando acabó de decir el mensaje, el misionero esperó a que el jefe hablara. No hizo ningún llamamiento al altar. El jefe le hizo algunas preguntas acerca de los espíritus malignos. El misionero contestó con la palabra de Dios cada una de sus preguntas. Entonces decidieron volver la noche siguiente para oír más. Y así fue. El misionero volvió a narrar la historia y contestó más preguntas. Volvió a ocurrir la misma escena hasta
la tercera y la cuarta noche. Por último, el jefe se puso de pie y declaró que quería seguir el modo de vida de Cristo. El jefe fue el primero en ser bautizado y en corto tiempo la aldea entera aceptó genuinamente el modo de vida de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El misionero se había construido una plataforma en la mentalidad de sus oyentes desde la cual podía ser verdaderamente oído. Esto dio como resultado que todos los de la aldea llegaran a ser creyentes cristianos. Si él hubiera empezado a predicarle al pueblo tan pronto había llegado, quizás habría tenido un pequeño grupo de convertidos, o tal vez no habría tenido ninguno después de los 2 años. Pero aún teniendo algunos convertidos, lo más probable es que no habría tenido líderes de la aldea entre esos creyentes. No es un error retener el importante mensaje del Evangelio si al oírlo la gente no está en capacidad de entenderlo como buenas nuevas. Esto es importante porque quizás algunos podamos pensar, pero es que hay una urgencia de que sea predicado el Evangelio. Está mal en retener el mensaje. Pero no está mal si la gente no está lista para entender esas buenas nuevas, para entender el Evangelio como buenas nuevas. Es importante que al momento de transmitir el mensaje sea entendible, ellos puedan evaluarlo, puedan recibirlo y lo entiendan como tal, como las buenas nuevas que son. Esto es especialmente cierto en grupos étnicos aún no alcanzados que han tenido poco contacto con el mensaje del Evangelio. Hay muchos grupos étnicos aún no alcanzados. Y es importante, más nos vale como misioneros construir una plataforma de respeto, de mutua comprensión y de formas comunes de comunicación antes de predicar el Evangelio en medio de otros pueblos. Entonces es importantísimo esto. Y bueno, los principios de enculturación que hemos expuesto y las estrategias de enculturación que hemos expuesto nos serán de ayuda. Serán de ayuda a todos aquellos que sienten que tienen el llamado misionero para pasar a través de esa rejilla cultural y anunciar el Evangelio desde dentro del marco de la cultura huésped. Sí, entonces no quiere decir que el misionero se haya vuelto un 100% igual al pueblo que él está evangelizando. Todavía reconocen que él proviene de otra cultura, pero lo respetan porque ha aprendido a seguir el modo de vida de su pueblo. Ha aprendido a comunicarse en forma eficaz en la cultura de ellos. Entonces, qué bueno que podamos aprender juntos. Es importante el proceso de enculturación, es importante dedicar tiempo los primeros años en el campo para ganarnos ese respeto, para ganarnos esa estima de la gente, esa amistad y crearnos una buena plataforma para ser escuchados y para que nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, sea bien recibido, bien comprendido. Entonces, ánimo en el proceso de enculturación. Sí se puede, hay muchos obreros en el campo que pueden testificar que sí se puede. Vemos cómo el apóstol Pablo se hizo judío a los judíos, se hizo gentil a los gentiles, se hizo griego a los griegos. Entonces es importante que nosotros entendamos todos estos aspectos. Y bueno, sigue orando por este ministerio de Proyecto Turquía. Somos simplemente una voz de este lado del mundo que está haciéndole saber a la iglesia lo que está sucediendo en Turquía, en Medio Oriente. Y sigue orando por nosotros. Te lo agradecemos mucho. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. La iglesia que no está involucrada en misiones no está completa. No existe ningún país cerrado, siempre y cuando se esté dispuesto de entrar y no regresar. Jesús dijo, id. Debería ser la excepción quedarse. Esto fue Proyecto Turquía Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Puedes encontrar más información en Instagram, proyecto.turquía, o en nuestro Facebook, Proyecto Turquía.